vamos ahora sí, y esperemos que sí, va a ser, yo creo que sí va a ser con éxito. Vamos a tener a 2 candidatos que están yendo al Parlamento andino, así como lo escucha, al Parlamento andino. Muchos de nosotros no tenemos claro esto del Parlamento andino. En estas elecciones del 11 de abril no solamente vamos a votar por el presidente de la República o por el Congreso, también se va a votar por el Parlamento andino, y parece que muchos peruanos no estamos muy informados, y me incluyo en ese tema, sobre esto, sobre lo que sería el Parlamento andino. Bien, lo primero que tenemos que conocer es la comunidad andina. Vamos a hacer una pequeña introducción para que nuestros candidatos, que en estos momentos ya están en plataforma, un ratito nos esperen para que ustedes también puedan hacer las llamadas correspondientes más adelante. Así es, por favor, voy a suplicarles eso en ese sentido. Bien, ¿qué es la Comunidad Andina de Naciones? Dice, el CAN es la unión de 4 países, estamos hablando de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. ¿Cuál es su objetivo común? Permitir una coordinación efectiva entre sí, tanto económicamente como en el aspecto político y social. Esto quiere decir que en su territorio circulan libremente las mercaderías de los países miembros sin ningún tipo de arancel. Además, el único requisito para viajar en calidad de turista en estos 4 países es el DNI. Bien, de ahí está el Sistema Andino de Integración. Este Sistema Andino de Integración, SAI, es el conjunto de órganos e instituciones que trabajan estrechamente vinculados entre sí. Es como la Corporación Andina de Fomento, el convenio Hipólito Unanue y el convenio Simón Rodríguez. Son acciones que están encaminadas a lograr objetivos de profundizar la integración subregional andina, promover su proyección externa y robustecer las acciones relacionadas con el proceso de integración. Bien, y ahora sí entramos. ¿Qué es el Parlamento andino? El Parlamento andino es el órgano deliberante y de control del Sistema Andino de Integración. Su naturaleza es comunitaria y representa a los pueblos de la comunidad andina. El Parlamento andino se rige normativamente por el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena y sus propias normas constitutivas, y cuenta con personalidad jurídica internacional. ¿Cuáles son las atribuciones del Parlamento andino? Bien, primero, participar en la promoción y orientación del proceso de integración subregional andina, con miras a la consolidación de la integración latinoamericana. Examinar la marcha del proceso de integración subregional, formular recomendaciones sobre los proyectos de presupuesto anual de los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. Promover la armonización de las legislaciones de los países miembros, promover relaciones de cooperación y coordinación con los parlamentos de los países miembros, Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. Así es. Entonces, ahora sí, ya más o menos ya tenemos claro qué es el Parlamento andino. Bien, a ver si nos ponen, por favor. Bien, perfecto. Estamos aquí también, estamos con el señor Juan Carlos Ramírez Keiko. Él nos está viendo actualmente en pantalla, lo tenemos ahí en vía Zoom. También está la doctora Rebeca Cruz Tevez, excongresista de la República y actual candidata para el Parlamento andino. A ver, saludaremos primero a las damas. Doctora, buenas noches. Doctora Rebeca, buenas noches. Aló. A ver, estamos teniendo problemas al parecer. Doctora. Aló, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Jacqueline. Y desde aquí, desde este medio, saludar a todos nuestros hermanos cusqueños y cusqueñistas, así como también al panelista que en estos momentos vamos a estar en este debate. Bien. Doctor Juan Carlos, buenas noches. Un gusto conocerlo. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches y saludando también a Rebeca. Doctor, no sé si nos puede explicar un poquito cuál es la labor del Parlamento andino. Bueno, es muy bueno preguntar eso porque poca gente conoce el Parlamento andino y es porque es un instrumento que se ha usado poco. El Parlamento andino, como toda otra organización humana, es un instrumento. Si se usa, pues se conoce y es público, y si no se usa,
entonces lo conoce poca gente. La labor del Parlamento andino la has descrito tú perfectamente. Hace un rato has dicho exactamente qué cosa es lo que hace el Parlamento andino, cuáles son sus objetivos, que es básicamente la integración de los países miembros, es decir, de Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y el Perú. Integración social, económica, legislativa, de tránsito de mercaderías, de personas, pero esa es básicamente su función. Bien, ahora sí tenemos a la doctora Rebeca Cruz. Doctora, ¿cuánto gana un miembro del Parlamento andino, doctora, actualmente? Bueno, son igual que el congresista y tiene casi como 15.000 soles y tiene las mismas prerrogativas que tiene el congresista, pero el parlamentario andino tiene que una vez al mes viajar a la sede a Bogotá porque una vez al mes sesiona. Bien, doctora, actualmente tenemos 5 representantes del Parlamento andino. Así es, son 5 representantes que ellos son elegidos por voto popular y sin embargo vemos que casi nada se ha hecho y más de los 30 millones de peruanos desconocen la labor que hace el parlamentario andino, ¿no? Así es. Nosotros tenemos que recalcar algo, no conocemos a los miembros, la mayoría de peruanos, estoy segura que si ahorita salgo a las calles aquí en el Cusco y pregunto, ¿no? ¿Usted conoce a algún miembro del Parlamento andino? ¿Conoce a algún parlamentario? Nos diría, ¿qué? No, la verdad que han brillado por su ausencia. Entonces yo preguntaría a nuestros panelistas, doctor Juan Carlos, ¿cuál es su opinión con respecto a esta gestión de los parlamentarios andinos que van a dejar el cargo seguramente en abril? Bueno, Jacqueline, rápidamente, al parlamentario andino que yo conozco es a Mariano González, porque es un amigo, pero yo creo que lo que sucede es que el Parlamento andino nace dentro de lo que era el movimiento no alineado, ¿no es cierto?, en los 70s, y cuando cae el muro de Berlín en el 89, en el 90, entonces un poco quedan descolocados en cuanto a la posición fuera de la Guerra Fría. Entonces, los países que estaban en el Pacto Andino muy vigorosos, cuando sucede lo que sucede en el 89-90, como que quedan un poco, ya no eran los no alineados, ya no eran la tercera opción, porque ya se cayó el bloque soviético, entonces quedaron un poco descolocados. Yo creo que desde esa época a la fecha, como que no se han centrado nuevamente en lo que es su vocación latinoamericanista, ¿no? Y eso es algo que hay que retomar. Yo estoy seguro que Rebeca coincide conmigo que hay que revitalizar, hay que relanzar el Parlamento andino porque puede hacer muchas cosas para bien de los países miembros, realmente muchas. Doctora Rebeca, la misma pregunta. ¿Qué opinión tiene con respecto a esta gestión que está pasando del Parlamento andino? En realidad se desconoce el trabajo que ellos han hecho, casi la mayor parte de la población no los conoce a los parlamentarios y no han hecho mucho trabajo en lograr el proceso de integración de los países y más de 30.000 peruanos que se encuentran en los diferentes países no han sentido el respaldo de ellos. Por ejemplo, tenemos a muchos estudiantes, por ejemplo, de la convención que han salido a estudiar y tienen muchos problemas y ellos no han sentido el apoyo de nuestros parlamentarios andinos. Bien, gracias, doctora. Ahora sí, nosotros queremos hacerles otra pregunta a nuestros candidatos que están yendo al Parlamento andino. Nosotros desde aquí lo que queremos es también que ustedes entiendan que cuando vamos a ir a votar por los congresistas, también votamos por estos representantes, ¿no? Por este Parlamento andino que lamentablemente no está siendo bien difundido y también pues las cuestiones que han pasado no han hecho nada por ser visibilizados. No hemos escuchado mucho y la población peruana desconoce a veces este tema. Bien, empezaremos para tener el equilibrio, para que no digan que siempre damos pase solamente a las mujeres, no, sino tiene que haber un equilibrio. Vamos a empezar con el doctor Juan Carlos Ramírez. Doctor, lo que nosotros queríamos preguntarle es, ¿cuál sería la propuesta que usted haría de repente de llegar al Parlamento andino?
Bueno, la integración mayor, y voy a tomar un punto que Rebeca ha comentado que es de gran importancia. En Chile, solo en Chile tenemos 100.000 compatriotas que viven en Chile, ¿no es cierto? Y el Parlamento andino puede hacer por ellos mucho a través de el manejo o el impulso a la atención a ellos a través de nuestras embajadas y consulados, porque finalmente el Parlamento andino es un supraparlamento, o sea, es un parlamento de 5 países que puede intervenir para que los ciudadanos de un país que están en otro tengan una serie de facilidades. Lo que ha comentado Rebeca es totalmente cierto. Tenemos muchos compatriotas, estudiantes, trabajadores, mujeres, hombres que están en los países que son parte del Parlamento andino, y se puede ayudar mucho a los servicios que requieren a través de los consulados y las embajadas cuando estos no están dándoselos a la velocidad o con la eficiencia que deben. Por mi parte, yo sí creo que hay que, como Parlamento, por ejemplo, impulsar acciones conjuntas, que en el caso del COVID hubiera sido una maravilla que a través de un cuerpo como el Parlamento andino nos hubiéramos juntado con Colombia y Chile, que fueron los primeros en obtener las vacunas, para que nosotros pudiéramos con ellos, que son miembros del Parlamento andino, hacer una compra más barata, en mejores condiciones y por mayores cantidades. Como todos sabemos, Colombia y Chile lo hicieron primero y son miembros del Parlamento andino, o sea que si hubiéramos sido más activos, pues nos hubiéramos juntado y todos hubiéramos conseguido mejores condiciones. Para poner un ejemplo concreto. Bien, doctor, interesante, ¿no? De verdad, si hubiéramos sido de repente miembros, hubiéramos trabajado en equipo, hoy no estaríamos teniendo los problemas que tenemos. Doctora, ¿qué tiene que decir a esto? Mire, hay una problemática grande dentro de la comunidad andina. Uno de los problemas que tenemos es el cambio climático, el calentamiento global. Se avecina una crisis alimentaria mundial. Y la última alerta que ha hecho la Organización Mundial de la Salud señala que el 2030 una de las mayores causas de muerte va a ser la depresión. Entonces, toda esta problemática se coordina a través del Parlamento andino, así como también a través del Parlamento Europeo. La propuesta de Rebeca Cruz forma parte del plan de gobierno de Alianza para el Progreso, que son en los diferentes ejes de educación, salud, agricultura, seguridad y trabajo. Nosotros tengo 3 aspectos en lo que se refiere a personas frente a esta crisis alimentaria que vamos a atravesar. Una de las propuestas es que vamos a apoyar y está dentro del plan de gobierno, apoyar a la pequeña agricultura. También debe beneficiarse del auge exportador. Vamos a impulsar la pequeña agricultura destrabando los proyectos de irrigación paralizados y ofreciendo nuevas oportunidades a nuestros hermanos agricultores. El reto es fortalecer dentro del Parlamento andino las exportaciones e importaciones del pequeño y microempresario. Así como también el proyecto de Rebeca Cruz es implementar el carné andino de trabajo dentro de la región andina, implementar el seguro de trabajo. Mucha gente sale a trabajar, muchos de nuestros compatriotas jóvenes salen a trabajar, regresan ya con una edad avanzada y pierden todo a los seguros que ellos han aportado, y es por eso que vamos a implementar este seguro de trabajo. Otro tema fundamental para Rebeca Cruz es en el tema de la educación, la homologación de grados académicos en toda la región andina, y esto va a permitir que nuestros jóvenes tengan igualdad de condiciones. Muchos jóvenes salen a estudiar y hacen muchísimo gasto en el tema de la certificación. Es costoso todo el trámite burocrático que tienen que pasar nuestros jóvenes. Voy a trabajar para que el reconocimiento de los títulos profesionales dentro de la comunidad andina se validen. Hay que trabajar por la validación de los títulos, que nuestros jóvenes que salen a trabajar en otros países dentro de la comunidad andina tengan la misma validación. Bien, doctora, ¿qué nos tiene que decir el candidato Juan Carlos Ramírez con respecto a este tema? La doctora ha hablado de un carnet andino. ¿Se podría dar? Sí, claro. Por supuesto, parte de nuestra propuesta es también, y coincidimos en eso, la homologación, ¿no es cierto?, de los títulos entre los países andinos, que ahora no se da. Eso es bien importante, porque si uno estudia en la Universidad Javeriana, no le revalidan el título acá en el Perú, ¿no es cierto? Y si uno estudia acá en el Perú, en la Universidad San Martín de Porres, no le revalidan en Ecuador.
homologar los títulos es algo que efectivamente es una propuesta nuestra, también coincidimos. En la parte, Rebeca ha mencionado algo que es clave, la salud mental. La salud mental es pues uno de los temas centrales para nosotros, por lo menos para mí. 3 por 1000 de toda población son esquizofrénicos y 25% sufren de depresión o son maníaco-depresivos. Y eso se agrava con la pandemia. Tenemos que hacer políticas conjuntas para el manejo de la salud mental porque está agravándose. La diferencia entre un mal físico y un mal mental es que el físico se ve, el mental no se ve y entonces hay una reacción social negativa. Y sobre el tema agrícola, el eje Vilcano-Turubambe en el Cusco es muy conocido, ¿no es cierto? Pero las provincias altas, como Canas, Chumbivilcas, no tienen un desarrollo en ese sentido. ¿Cuál es nuestra propuesta? No para la convención, que tiene una producción agrícola notable, o para los valles interandinos, que como dije, la tienen también. Por ejemplo, tomar la ley forestal de Chile, que es miembro del Parlamento Andino. La ley forestal en Chile ha logrado que Chile, con 2.5 millones de hectáreas, consiga exportar en productos maderables 6.000 millones de dólares por año. El Perú, teniendo la Amazonía, teniendo sus valles parecidos a los de Chile, ¿no?, en la parte andina, exporta 200 millones, o sea, 30 veces menos que Chile. La agricultura, por supuesto, con semillas mejoradas y tiene que ser además accesada con vías de transporte, ¿no?, con infraestructura, transportes, puentes. Pero además, ¿qué hacemos con el 75% del Cusco, que es 75% que en realidad es apto para temas forestales? Si tomamos la ley que Chile logró construir hace muchos años dentro del Parlamento Andino, deberíamos llegar con mucha más razón que ellos, porque Cusco tiene 4 millones de hectáreas, mientras que los chilenos con 2.5 producen 6.000 millones de dólares en productos maderables por año, y nosotros 200. Eso es para poner un ejemplo concreto de cómo complementar nuestras actividades agrícolas con otra actividad que es tan importante, que en el caso chileno es la segunda después de minería. O sea, es minería y luego forestal. Entonces yo creo que hay que complementar nuestra actitud agrícola con una ley forestal, que lo único que tendríamos que hacer es modificar la de Chile para adaptarla al Perú dentro del marco del Parlamento Andino. De verdad nos preguntamos, se hace propuestas, es cierto, pero el Parlamento Andino está integrado actualmente por 4 países o 5 países, hay 25 integrantes. Supongo que estas políticas deben ser coordinadas como una asamblea popular, que es lo que más o menos hemos podido entender. Esto es una asamblea popular donde seguramente hay un presidente, un vicepresidente y comisiones al respecto de esto. Tendría que ser primero esto aprobado en la Asamblea del Parlamento Andino para que lo que ustedes están proponiendo se pueda cumplir en el país, ¿o no? Juan Carlos. Creo que le toca a Rebeca, ¿no? Doctora Rebeca, nos están ya llamando nuestros televidentes, parece que nos han captado bastante esto de que nos están comunicando y ya quieren ya hacer también sus preguntas. Doctora Rebeca, le preguntábamos, para que el Parlamento Andino pueda concretar sus propuestas, ¿necesariamente tiene que pasar también por el Legislativo, por el Congreso de la República? ¿Aló? No te copié la última parte, un favor, ¿podrías repetirlo? Sí, doctora, para que se concreten las propuestas del Parlamento Andino, ¿tiene que necesariamente pasar al Congreso de la República? ¿Aló? La última parte no te entendí bien. A ver, doctora, lo que le estamos preguntando es, si digamos el Parlamento, usted ha dicho, no, yo quiero hacer, por ejemplo, un carnet andino. Para que esto pueda ser aprobado, primero tiene que pasar por el Congreso de la República, o se puede hacer directamente desde el Parlamento andino. No, de eso se encarga precisamente estos 25 integrantes que van a tomar este acuerdo. Siempre se ha hablado de este tema, pero no se ha implementado. Lo que tenemos que hacer es que para que ya nosotros, cuando nos estemos
desplazando dentro de estos 4 países, nosotros los peruanos no tengamos que estar gastando en pasaporte y en visa, sino a través de este carnet como DNI nosotros podemos desplazarnos dentro de estos 4 países que integran la comunidad. No es necesario, doctora, que las propuestas que se hacen en el Parlamento andino pasen al Congreso de la República para de repente seguir su curso. No es parte del proceso. Bien. No, esto lo deciden estos 5 países que se integran solo en el Parlamento. Y toman la decisión porque esto va a facilitar la integración. Precisamente una de las funciones es la integración de los países que lo conforman. Bien. Y una de las problemáticas que tenemos, para salir nomás, amiga Jacqueline, a Bolivia, tenemos dificultad. Nos dan unos cuantos días para estar ahí con nuestro DNI, pero sin embargo, si tuviéramos el carnet andino, nosotros podíamos estar libremente, sin necesidad de estar gastando en pasaporte y en visa. Doctora, un favor grande, nos están llamando bastante. Vamos a ir a una pausa comercial. Les pedimos a nuestros televidentes que nos den 2 minutos nada más. Vamos a ir a una pausa comercial la más breve posible y vamos a regresar con nuestros candidatos al Parlamento andino para que respondan sus preguntas, porque de eso se trata este programa, de responder las preguntas y las dudas de nuestros televidentes, quienes finalmente serán los que emitan su voto este 11 de abril. Bien, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con las llamadas telefónicas. Ahorrar significa guardar tu dinero en el mejor lugar y hacer que crezca con total seguridad y confianza. Debajo del colchón, en una latita o en cualquier lugar no hace crecer tus ahorros. Por eso en Mi Financiera cuidamos tus ahorros y los hacemos crecer con una super tasa. No, esa no, esta tasa, la super tasa de ahorro de Mi Financiera, la única que hace crecer tus ahorros con total seguridad. Mi Financiera, trabajemos juntos. ¿Aburrido de tener siempre el mismo look? ¿Quieres algo original o estar a la moda? Pues hazlo. Centro de Belleza Elegance Spa Barbería Unisex. Atendidos por profesionales de la belleza. Porque tu imagen es lo primero. Te ofrecemos todos los servicios. Barbería, cortes y diseños. Mechas californianas. Micro landing cejas 3D. Uñas acrílicas y uñas en gel. Paquete de novia. 15 años. Promociones. Balayage. Boto capilar. Manicure. Pedicure. Tratamientos faciales. Y los mejores tratamientos en un lugar cómodo y confortable. Te esperamos en Avenida Tupac Amaru D3, Urbanización Progreso, costado de Radio Las Vegas. Centro de Belleza Elegance Spa Barbería Unisex. Actitud hacia la belleza. Multicarpas Nebrija, EIRL. Somos especialistas en la fabricación de carpas para municipios, campamentos, toldos, sombrillas enrollables. Además, tolderas para todo tipo de camiones de carga pesada. Trabajamos con productos de calidad y tecnología de punta, ofreciendo a nuestros clientes impermeabilidad, seguridad y garantía. Descuentos súper rebajados a proveedores. Multicarpas Nebrija, EIRL. Avenida de la Cultura, Paradero Tingo, San Jerónimo, Carril de Bajada. Contáctenos a 960-200-437 974-29. Bien, estamos de nuevo en el debate. A ver si nos ponen, por favor, al doctor Juan Carlos Ramírez. Ahí estamos. También está la doctora Rebeca Cruz. Ella ha tenido un problema de conexión, pero igual, estamos por teléfono y también estamos por Zoom. Tenemos nuestra primera llamada telefónica. Buenas tardes, su opinión importa. ¿Cuál es la pregunta? Parece que los candidatos no han entendido qué cosa quiere decir Parlamento Andino. Parlamento Andino, una enita, rimaita su tinta, decir un hombre original
escenario en el Parlamento andino, no improvisado, en primer lugar. En segundo lugar, voy a hacer una pregunta: ¿de qué manera va a proteger a la población o qué ideas o qué alternativas tiene para proteger a la población originaria andina en esta pandemia, que no tienen a comer en estos momentos ni a beber, y el gobierno está sacrificando, está haciendo agonizar al pueblo andino? Si ustedes pueden decir algo, si tienen un poco de conciencia. Buenos días. Bien, muchísimas gracias. Vamos a recepcionar las llamadas para luego que nos respondan nuestros candidatos. Uy, se cortó. Bien, a ver, perfecto. Acá dice, la primera pregunta es, ¿qué van a hacer, de qué manera van a proteger a la población andina? Vamos a responder esta más para responder las preguntas en bloque. Buenas noches, su opinión importa, su pregunta al candidato, por favor. Aló, buenas noches. Sí, le escuchamos. Aló, sí, le estamos escuchando. Buenas noches. Primeramente, para felicitar al candidato Juan Carlos Ramírez. Creo que es un candidato que reúne las condiciones y la talla. Es la primera vez que se ve a una persona tan preparada para manifestar. Y la pregunta es, ¿cuál sería su primera acción ingresando, porque ya veo que es casi virtual, congresista en el Parlamento andino? Ya, bien, muchísimas gracias. ¿Cuál sería la primera acción en el Parlamento andino? Sí, para el ingeniero Juan Carlos Ramírez. Ramírez, por favor, sí. Ya, perfecto. Bien, muchísimas gracias. A ver, un minutito vamos a dejar que nuestros candidatos también respondan. La primera pregunta era, para los dos, ¿de qué manera piensan proteger a la población andina de este terrible COVID que está trayendo hambre y enfermedad? Eso es lo que nos han dicho nuestro televidente. Le daremos, primero empezaremos con la doctora Rebeca Cruz. Tiene 3 minutos, doctora, para responder. Pues dentro de nuestro, como vuelvo a reiterar, del plan de gobierno, la prioridad que está dando nuestro líder es precisamente apoyar en lo que en la salud y también en fortalecer la salud alimentaria a la población. Es por eso que él señala que no solo se tiene que asegurar la alimentación, no solo con los 600 soles que están dando los bonos, se va a asegurar para todo un año. Y el compromiso que está asumiendo él es precisamente de llegar al gobierno a partir de julio, fortalecer la seguridad alimentaria a la población. Se está trabajando también a través de fortalecer el sistema inmunológico, y esto lo trabajamos porque a través de los talleres de salud mental, como ya lo habíamos mencionado, una de las problemáticas que ha alertado la Organización Mundial de la Salud es que cuando bajan las defensas ingresan las enfermedades, y se está desarrollando programas de fortalecer la salud mental en la población paralelo a la seguridad alimentaria. Bien, doctora. Entonces, podemos pasar ya con el ingeniero, nos han dicho, ingeniero Juan Carlos Ramírez. Sí, Jacqueline. Bueno, en primer lugar, agradecer las palabras de tu televidente, ¿no? Agradezco mucho esa opinión. En segundo lugar, retomar lo que dijo la primera persona que intervino, la defensa de los pueblos originarios, las poblaciones indígenas, las comunidades, es algo que ya se encuentra en nuestro actual ejecutivo, ¿no es cierto?, que tiene justamente ministerios encargados de esas poblaciones vulnerables. El Congreso mismo tiene también una comisión que es de pueblos indígenas originarios, de manera que a ellos les toca ser muy ejecutivos y muy rápidos en la protección y defensa de estas personas. El Parlamento andino, como toda institución, tiene pues límites y también tiene cosas que puede hacer, pero tiene límites. Lo que puede hacer, como dije hace un momento, es impulsar que vengan vacunas mucho más rápidas, certificadas. Nuestro líder, el doctor Hernando de Soto, en eso fue bien claro. Él tiene los contactos mundiales, los cuales activa para que el Perú pueda recibir con alguna preferencia, con alguna precedencia,
las vacunas más adelantadas. Hay que recordar que en este tema Europa se ha cerrado mucho, prácticamente conmina a las farmacéuticas a que lo sirvan primero, y eso requiere de que alguien actúe en función de su prestigio internacional, que es el caso del doctor De Soto, para que el Perú cuente rápidamente con las vacunas que no ha podido obtener a tiempo, ¿no? Reconozcamos que hay muchas labores que en realidad le corresponden al Ejecutivo, le corresponden al Congreso y no al Parlamento Andino. El Parlamento Andino puede sin duda opinar, acelerar, salir, plantear la posición de los ciudadanos, ¿no es cierto? Hace un rato hemos hablado de la homologación, ahora estamos hablando de las primeras acciones a tomar. Lo urgente es urgente, en este momento es el tema de salud, y nuestro candidato y líder, el doctor Hernando De Soto, fue bien claro en el sentido de que él ya actúa para que se cuente rápidamente con las mejores vacunas con las que se pueda contar. Eso yo creo que es lo primero en lo que el Parlamento Andino, el Congreso peruano, el Ejecutivo y todas las instituciones peruanas tienen que tener como centro, como objetivo. Bien, muchísimas gracias. Hemos puesto un poquito, ahora sí, pueden volver por favor los televidentes a hacer sus preguntas a nuestros candidatos del Parlamento Andino. Lo que nos hemos entendido un poco es, digamos, que los distintos líderes políticos también ya tendrían y estarían trabajando de la mano con lo que es el Parlamento Andino. Eso es lo que nosotros hemos podido entender. Bien, tenemos... A ver, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Pregunta, por favor. A ver, hay un tema que a mí y a varios creo que nos preocupa mucho, que es el tema de la minería informal. Un tema que se ha tratado de combatir hace bastante tiempo, y yo quisiera saber qué propuestas tienen los candidatos para combatir, para erradicar, para hacer algo con esto, con esto de la minería informal, ¿no? Porque nos quita demasiado a nuestro país y ganamos poco en realidad. Yo quisiera saber qué propuesta tienen ellos y si se puede hacer algo desde el Parlamento Andino. Bien, muchísimas gracias. Bien, la pregunta es para ambos candidatos, ¿qué acciones se puede tomar desde el Parlamento Andino para ver el tema de la minería informal? Vamos a responder una pregunta más, comandantes, para poder contestar las dos. Buenas noches. Buenas noches, señorita Catherine. ¿Qué tal, don Carlos? Un saludo a los dos candidatos también, Mi pregunta puntual: ¿qué beneficio hemos tenido del Parlamento Andino hasta el día 3 de febrero del 2021? ¿Qué beneficio? ¿Qué han hecho? ¿O solamente es un ente burocrático, representativo, pero hasta el día de hoy la población en general no sabe lo que hace el Parlamento Andino? Eso es cierto, ¿no? Eso lo hemos dicho. Mi pregunta: ¿qué beneficio tenemos hasta el día de hoy del Parlamento Andino para las poblaciones más vulnerables inclusive? Gracias. Ya bien, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Agradecerle por el espacio. Sí, su pregunta, por favor. Una pregunta para complementar la que me antecedió. ¿Cuánto de presupuesto se gasta por parte del Estado peruano, o si es un presupuesto que viene de otro lado, no, lo cual lo dudo? ¿Cuánto nos cuesta mantener a los parlamentarios andinos? Y bueno, ¿qué beneficio recibimos a cambio de eso? Muchas gracias. Ya bien, muchísimas gracias. Bien, vamos a hacer una pausa para que puedan responder. Bien, estamos en la minería informal. Primero, a ver, doctor Juan Carlos Ramírez. Bueno, en el tema de minería informal, que viene desde febrero del 2012 con las leyes de la 1100 a la 1107 que dio el gobierno del señor Ollantumala, todo eso ha fracasado, ¿no es cierto? Ya tenemos 8 años y a la fecha formalizados yo no conozco más de, ¿cuántos? 15,000, de 400,000 personas que trabajan en la minería informal. Creo que la solución viene por el lado que Bolivia ha planteado, y no solo ha planteado, lleva adelante. El que compre el oro boliviano es el Banco Central de Bolivia, con un descuento de 1,5%. Acá en el Perú comenzamos al revés, comenzamos haciendo declaraciones de compromiso por el lado de la mina, cuando en realidad deberíamos tomar el modelo boliviano, ¿no es cierto?, que es
que el Banco Central compre el oro, y ahí aprovecho para hacer la siguiente anotación. Solo 2% de las reservas internacionales del Perú, 2%, son en oro, mientras que en Alemania es el 72%. ¿Cómo es posible que un país que no produce ni un gramo de oro tenga 72% de sus reservas internacionales en oro, y el Perú, que es un productor de oro, tenga 2%? Nosotros debemos comprar el oro peruano, lo cual nos va a llevar a conocer, a tener información de las plantas, a tener información de los mineros y por lo tanto a controlar la actividad en cuanto a los impactos ambientales, a los impactos, negativos que tiene y que todos conocemos, incluida la evasión tributaria. ¿Y por qué menciono la evasión tributaria? Porque la minería informal produce, y eso es un estimado, digamos, grueso de Macrocónsul en su momento, $3,000 millones por año. Son $3,000 millones que si nosotros logramos formalizarlos de una manera eficaz, que es la que comento, yendo de arriba para abajo, yendo del comprador a la planta, a la mina, si hacemos eso y podemos recaudar los impuestos, vamos a poder financiar todo el manejo ambiental, todo el manejo social alrededor de las pequeñas minas que, como digo, dan empleo a 400,000 personas y hay que controlar, pero se ha hecho tan mal que después de 8 años no tenemos prácticamente formalizados, ¿no? Ahora, quisiera tocar el otro punto para luego Rebeca pueda también extenderse, que es qué ha hecho el Parlamento Andino por nosotros. Pues casi nada, ¿no? Porque lo máximo, sí. Minería informal. Doctora Rebeca Cruz, okay. Usted ha escuchado, ¿qué acciones se va a tomar con respecto a la minería informal? Mira, durante todo este tiempo el Ejecutivo nunca ha tomado en serio a los que trabajan dentro de la minería ilegal. Se ha tratado de controlar, pero como lo ha señalado las cifras el doctor, hay mucha población que no tiene oportunidad laboral, ingresa dentro de la minería informal. Por ejemplo, cuando ya estaba en Chumbivilcas, en la minera Hasbay al costado, los pobladores de Chumbivilcas, muchos de ellos se dedican a la minería informal, porque desde hace... cuando estuvo el presidente, el ingeniero Alberto Fujimori, regaló las diferentes concesiones a muchos, y ahorita algunos son candidatos, algunos que son los dueños de las minerías, y no les dan oportunidad a nuestra gente. Estos vendepatria han regalado las concesiones mineras y ahora los pobladores del lugar vemos cómo se van llevando nuestro mineral y, por ejemplo, hablando de las Bambas, han declarado de interés nacional esa vía a favor de esta minería formal, y para nuestros informales que son de nuestros chumbivilcanos, nuestros paisanos, para ellos no les dan otras alternativas. La empresa formal le contamina las aguas, le contamina sus embrios y nadie dice nada. Hay contaminación sonora, han destruido cada 5 segundos que pasan estos carros haciendo esta contaminación, y muchos de nuestros hermanos de Sicuani viven con plomo en el cuerpo, y esto realmente nadie dice nada, y esto es una minería formal. Entonces, a nuestros hermanos que no tienen otra oportunidad y están sacando, no hay apoyo de parte del Ejecutivo. El compromiso del ingeniero César Acuña es precisamente fortalecer a estos mineros que están... Respondan la segunda pregunta de nuestros televidentes, y es que decía, ¿cuánto de presupuesto del Perú se destina al Parlamento Andino y en qué nos ha beneficiado todo este tiempo? Por favor, doctor Juan Carlos. Bueno, el presupuesto asignado anual es 10 millones de soles para el Parlamento Andino en todos sus gastos. Ese es el presupuesto anual. Naturalmente, el Parlamento Andino tendría que entregarle al Perú un valor muchísimo mayor a esos 10 millones de soles, que es el presupuesto anual que tiene. Ahora, claro, si nos ponemos a comparar con presupuestos de otras instituciones peruanas, va a acabar pensándose que en realidad no es demasiado, a pesar que suene a mucho, ¿no? Pero sí, ese es el presupuesto, y la idea de entrar al Parlamento Andino es que el Perú reciba por esos 10 millones de soles anuales algo que valga muchísimo más que esa cifra, ¿no?
La misma pregunta, ¿cuánto de presupuesto? Bueno, ya nos ha dicho Juan Carlos Ramírez cuánto de presupuesto da, pero ¿en qué ha beneficiado el Parlamento andino al Perú en estos últimos años? Es que muchas de las personas no se sienten representados porque en realidad los que han ganado y los que han estado dentro del Parlamento andino ha sido por arrastre. Tenemos 3 congresistas de Fuerza Popular que en estos momentos son del Parlamento andino. Uno es del Frente Amplio y otro es de PPK. Entonces los electores que han votado por esos candidatos presidenciales, que se respondan ellos mismos cómo han ellos hecho el voto. Ahora nosotros que estamos saliendo, yo como Rebeca Cruz, y estoy pidiendo que marquen la A y escriban el número 12, yo estoy saliendo a pedir a la población cusqueña que me apoye con su voto. Entonces, generalmente todos los años ellos han ganado por arrastre. Bien. Y es por eso que no han tenido un compromiso con la población. Y es por eso que la población también desconoce, porque como por arrastre de la votación a nivel nacional ellos han salido, no tienen una responsabilidad con la población que los eligió. Bien, doctora, producción ya nos está diciendo que tenemos que cortar. Sus palabras finales para despedirnos. Mi compromiso como Rebeca Cruz, como cusqueña, es defender a nuestros jóvenes que estudian dentro de la comunidad andina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Voy a luchar para que nuestros jóvenes estudien libremente en la comunidad andina. Basta ya de tanto abuso burocrático. Vamos a defender a nuestros jóvenes y a todos nuestros ciudadanos, a esos más de 30.000 ciudadanos que se encuentran dentro de la comunidad andina. Para eso yo les pido a ustedes, amigos, que marquen la A para el Parlamento andino y escriban el 12 de su amiga Rebeca Cruz. Ya lo hice en el Congreso. Voy a continuar defendiendo siempre los intereses de los cusqueños y de los peruanos. Bien, muchísimas gracias. Juan Carlos Ramírez, su despedida, por favor, sus palabras finales. Yo tengo una patria histórica que es el Cusco y tengo una patria mayor que es el Perú, ¿no? Yo actúo como peruano en beneficio, pues, de todo el Perú, porque estamos todos en todas partes, ¿no? Y yo creo que el Parlamento andino puede ser usado sin duda alguna para beneficiarnos con leyes de los otros países que son buenas para el Perú en el área forestal, agrícola, minera misma, de servicios, tributaria. Y lo que vamos a hacer es traer lo mejor de los otros 4 países, aparte de nuestra patria, lo mejor para los peruanos. Eso es lo que vamos a hacer por la vía de un análisis profundo. Lo que les pido entonces es que voten por nosotros, voten por el 1 del Congreso en el Cusco, que es un gran amigo y es un cusqueño de corazón, y voten por mí poniendo el número 1, que lo tengo acá, y el tren, que es el símbolo de Avanza País. ¿Qué es lo que queremos? Que avance nuestro país. Así que marquen ustedes nuestro tren, que es un tren bala, que es como vamos a salir de la crisis, y marquen el número 1.